iglesia, bienvenidos a otro episodio de Inspire Podcast. Hoy me encuentro súper bien acompañada de mi esposo Emanuel, Emma, y de la jefa de Sara. De Sara. La ministra Sara con nosotros hoy. Y es una bendición poder hacer este podcast. Gracias por sintonizar. Tengo una mala costumbre de que se me caen todos los teléfonos durante las grabaciones. Pero gracias por sintonizar otro día más. Estamos emocionados de poder compartir esto contigo, que te llegue a la distancia. Comenta abajo, déjanos saber de dónde nos estás sintonizando, qué aprendes. Nos encanta leer los comentarios de la iglesia que tenemos a distancia, la extensión de nuestra iglesia, que son las capillas que sintonizan desde República Dominicana, México. Bueno, tenemos personas desde Puerto Rico que sintonizan, Costa Rica, varios diferentes países, Venezuela, diferentes estados. Y a ti que sintonizas desde la distancia, déjanos un comentario abajo, déjanos saber de dónde nos sintoniza, su familia, y déjanos saber qué has ido aprendiendo a través de este podcast. Y por último, queremos dejarte saber lo que está haciendo la iglesia, y es que tenemos, nuestro pastor Carlos está rompiendo la Biblia pedazo por pedazo. Todos los meses predica un libro diferente. No literalmente, ok, déjame No está rompiéndola, es una mala traducción de breaking apart, está breaking the Bible apart. Y todos los meses, toda la semana tenemos un libro diferente que estamos predicando. El mes de abril estuvimos predicando la serie de Fe Inquebrantable, estuvimos tocando los libros de Nehemías, de Esther y de Job. Así que hoy lo que queremos hacer es tratar de tocar puntos que aprendimos de la serie, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida y que escuches diferentes opiniones de nosotros y de lo que aprendimos en esta serie que el pastor nos estuvo enseñando. Eso sí, a mí me encantó el primero que fue Nehemías, es de mis libros favoritos de la Biblia. Y me encanta porque en el caso de Nehemías, no era profeta, no tenía una posición, ¿verdad?, así destacada, simplemente era copero, era un servidor del rey, ¿verdad? Pero aún así es el personaje principal de este libro y nos enseña tantas cosas. Y el primer principio que recuerdo que el pastor enseñó, o uno de ellos, el más que me impactó a mí, es como el pastor nos enseñaba a nunca tener miedo al ataque, sino verlo como una oportunidad de establecer una diferencia. Y recuerdo cómo él trajo el versículo en Deuteronomio que hablaba de que nos esforzáramos y cobráramos ánimo. A mí eso me ayudó un montón. Sí, hay otro punto hablando de ánimo, como Sara dice, que me encantó que el pastor estaba explicando cómo a veces nosotros nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados y pensamos que el ánimo va a venir de nosotros mismos. Y por eso es que nos sentimos desanimados y frustrados, exacto, porque dependemos del ánimo que nosotros o otras personas nos puedan dar, pero ahí no es que está la clave, ¿verdad? ¿Dónde es que estaba la clave según el pastor nos enseñó? El pastor nos explicó, él como que rompió la palabra ánimo y nos explicaba que A venía de restar, que O venía de oxígeno y de cómo necesitábamos el soplo del Espíritu Santo, así como Él nos dio vida, le dio vida en el principio de la creación al hombre, y a veces se nos olvida eso, que a veces estamos tan enfocados en la vida como que, ay, que yo me siento mal, y pensamos que lo primero es quitarse, porque si está todo yendo mal, lo más fácil es quitarse. Y pastor nos decía que el ánimo venía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede animarte a continuar con tu situación difícil, con tu familia, con tu ministerio, y que quitarse no es la solución. Y mira lo importante de esto, es que muchas veces pensamos que necesitamos pasar por una situación específica para necesitar aliento. Pero la verdad es que diariamente necesitamos el aliento del Espíritu para poder funcionar. Y más cuando uno sirve activamente en ministerio, como las personas que están aún en capillas trabajando, que tienen que trabajar con estos grupos pequeños a la distancia y se conectan y hacen el esfuerzo. Y eso requiere un poco de ánimo adicional, no ánimo extra. Y eso solamente lo puede ofrecer el Espíritu. Y personas localmente, que también sirven aquí en la iglesia. Igual ¿Qué tal si hablamos de eso? De qué cosas nos pueden quitar el aliento, ¿verdad? El ánimo. ¿Qué nos puede quitar el ánimo? Y como decía Manuel, cuando trabajamos para el reino o trabajamos secularmente, ¿verdad? Nuestro trabajo, salimos, ¿verdad?, diario al mundo. Tenemos que levantarnos, vivir, tenemos que trabajar, tenemos que buscar nuestro sostén. Hay cosas que van a intentar quitarnos el ánimo, ¿verdad? Como ¿cuáles se les ocurre que pueden ser? Tú mencionaste, y creo que es una que me identifico, cuando nosotros trabajamos con personas. Y en iChurch nosotros inspiramos personas, ayudamos personas a romper ataduras para su gloria. Y mientras trabajamos para eso y servimos a las personas y buscamos ayudarlas, nuestro ánimo puede verse afectado, ¿verdad? Porque escuchamos situaciones, trabajamos literalmente en contra de Satanás a diario. Y nuestra fuerza y nuestro ánimo se pueden ver afectados.
¿Qué otra cosa nos puede suceder a diario que nos quita el ánimo? Yo creo que situaciones familiares, que a veces es como que, igual como decía Sara, conectándolo, a veces estamos trabajando tanto para la iglesia y el diablo ataca en la familia. Y eso nos puede quitar el ánimo, como que estoy haciendo todo bien y el diablo viene a atacar a mi familia. Otra cosa yo diría, y es un poquito contrario, pero es el vivir alejado del Señor, porque esa falta de oxígeno, si uno vive una vida de intimidad, por lo general uno tiene una tolerancia más alta al dolor. Y no tanto al dolor, sino tanto más bien a los ataques de la vida o a los ataques del enemigo. Y cualquier cosa pequeña, si uno vive alejado del Señor, si no tiene intimidad con el Señor, si no está viviendo una vida de oración y de ayuno saludable, puede ser cualquier cosa. Pues, y que esa misma es la solución a llenarnos otra vez de ese aliento, que es la definición del ánimo, el aliento del Espíritu Santo, es acudir al Espíritu Santo. Así que mientras más ocupado tú te encuentres, mientras más cosas tengas que hacer, mientras más responsabilidad espiritual también tengas en tu capilla o en donde quiera que te encuentres, más necesitamos del Espíritu. A veces confundimos decimos que estamos muy ocupados como para sacar ese tiempo, ¿verdad? De intimidad y de oración ¿verdad? Con el Señor, de comunicación, y es cuando más lo necesitamos. Así que definitivamente, si te puedes llevar una herramienta que hemos aprendido a través del libro de Nehemías, es la importancia de conectarte y acudir al Espíritu Santo para que puedas tener ánimo, puedas tener aliento. That's good. Hay otra que me gustaría compartir de Nehemías, y es que un principio que el pastor nos enseñó es la importancia de la unidad, ¿verdad? Cuando estamos aislados, el enemigo va a buscar que nos aislemos, que que nuestra solución inmediata a cualquier reto en la vida sea callarme, quedarme solo, no unirme a otras personas. Y me encantó eso porque me enfatiza la importancia de los grupos pequeños, ¿verdad? De unirme a la familia de la fe, de asegurar que estoy cerca de la gente correcta que Dios ha puesto en mi vida para ayudarme y apoyarme en momentos de dificultad. Sí, algo que el pastor dijo que me encantó y es que tenemos que olvidarnos de nosotros, de que yo puedo hacer por mí mismo, y fue algo que hizo Nehemías. Nehemías estaba súper bien, si tú lo piensas, él estaba súper bien con el rey, él no tenía necesidades físicas. Y aún así, él dejó todo lo que tenía para ir a ayudar a su pueblo que estaba en necesidad, que estaba sufriendo. Y yo creo que eso es lo que dice Sara, tenemos que aplicar, no olvidarnos del yo, de qué yo puedo sacar, sino mi hermano, mi esposo, mi familia, mi compañero de ministerio es más importante que yo, y ahí viene la unidad, porque el diablo quiere apartarnos de eso y quiere pensar como que no, enfócate en ti y olvídate del que está en lo tuyo, y eso es una mentalidad del diablo para separarnos, y cuando nos separa, nos debilita. Y hablando un poco de ataques del enemigo y aliento, y a través de la fuerza que hay en la unidad, me lleva a pensar en Esther. Y específicamente, porque ese fue el próximo libro de que estudiamos, luego de Nehemías. Y algo que a mí me habló mucho cuando Pastor habló acerca del libro de Esther, y me estoy quizás adelantando un poco, pero él habló mucho de el tema de gracia y favor. Y para mí es súper importante porque muchas personas utilizan estas palabras muchas veces sin saber qué significan. Yo mismo entendí muchas cosas nuevas que no entendía igual durante el momento en que él lo explicó. Y él explicó que la gracia va primero y el favor va seguido, porque cuando tú obtienes gracia es cuando alguien te mira y se agrada de ti por tu manera de ser. Aplicándolo a tu relación con el Señor es cuando tú vives favorablemente, tú vives un estilo de vida que le agrada, tú encuentras gracia en sus ojos, y el favor viene luego, porque el favor es el resultado de eso. Él te ayuda, Él te beneficia, Él tiene detalles contigo, y es como un paso más allá. Y esa diferencia, yo creo que muchas veces nosotros la pasamos por desapercibido y no hacemos como énfasis en la diferencia, pero cuando entendemos cada concepto nos ayuda a vivir en bendición. Pues, y hablando de eso, algo que yo busco y que anhelo en mi vida siempre es el favor del Señor. Cada vez que salimos a algún lugar, ¿verdad? O quiero hacer algo, me propongo hacer algo, siempre busco orar por el favor de Dios, porque sé que su gracia me arropa, que Él me bendice, que Él está, que se agrada, pero según lo que el pastor nos enseñaba a través del libro de Esther, requiere de mí vivir un estilo de vida de obediencia, ¿verdad? Para que entonces Dios abra ese camino y muestre su favor. En Salmo 37:23 dice que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. Así que hay que preguntarnos todos nosotros, los que nos están viendo ahora, ¿estoy viviendo como alguien que agrada a Dios? ¿Estoy caminando en santidad? ¿A Dios le agrada mi manera de vivir?
porque es solamente de esa forma que vas a ver el favor de Dios caer sobre tu vida y bendecirte y abrir camino para ti. Sí, algo que fue Pastora Clary, la que estuvo compartiendo el mensaje, ella explicó algo que me voló la mente porque ella decía, si tú tienes un niño pequeño que está haciendo cosas malas, tú no vas y lo premias. Ajá. Tú no le dices, mira, te portaste mal, te voy a comprar tu juguete favorito. Y ella dice que muchas veces nos cuesta entender cómo Dios no nos favorece, cómo Dios favorece a otras personas y no favorece a otras personas también, pero lo que decía Sara, Salmo 37:23, Señor, afirma los pasos del hombre cuando le agrada, no cuando, ay, qué lindo, viniste bien peinado el domingo, voy ahí, no, el Señor afirma tus pasos y te favorece cuando tú haces y vives la manera correcta. Y yo pienso que es injusto, no sé ustedes, pero que una persona viva en santidad, es justo para esa persona que el Señor lo favorezca. Yo encuentro injusto que tú hagas todo lo malo, todo lo que no le agrada al Señor, y que aún así tú esperes como que, ay, no, mira, el favor del Señor me favoreció ahí, valga la redundancia, y me dio todo lo que yo le estaba pidiendo, no merecía. Claro. Sí, hay otro principio también de Esther que me impactó de la pastora Clary cuando le enseñó, y es que hemos sido posicionados con propósito. Oh, yeah. Vemos la historia de Esther como una mujer huérfana, judía, sin ventaja, ¿verdad? No tenía una ventaja, no estaba posicionada por la vida, pero fue posicionada por Dios. Y tú que nos estás viendo hoy, queremos llevarte esa palabra de afirmación a tu vida ahora. No lo dudes. Has sido posicionado en este momento de tu vida con un propósito. Amén. Si tú estás en una de nuestras capillas y estás sirviendo y has sido escogido para dirigir en este tiempo, recíbelo con autoridad y acepta ese llamado del Señor porque Dios te quiere usar y te ha posicionado ya. Ahora, ¿qué tú haces? Está en ti. Actúa con autoridad. Y que también Pastora nos estaba enseñando que él ayunó, obviamente siempre puso a Dios primero, pero también ella hizo lo que le tocaba hacer. Que no solamente te quedes sentado, sino que trabajes y hagas lo que te toca hacer porque yo sé que el Señor va a ir delante de ti. Amén. Tú puedes sentirte muchas veces, como hablábamos con Nehemías, que las pruebas de la vida como que te agobian o sientes que te falta aliento, y definitivamente Satanás por igual va a tratar incansablemente de desenfocarte y de asegurarse él que tú no vivas de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Porque cuando tú te acercas en tu estilo de vida a lo que Él quiere para ti, sus planes son más claros. Y Satanás no quiere que los planes de Dios en tu vida se realicen, se logren. Y estamos llamados a vivir en obediencia. Y Satanás va a tratar de desviarte, pero tú sabes que también a veces nosotros nos desviamos nosotros mismos porque queremos que los planes de Dios se ajusten a nuestros planes. Ay. Y muchas veces nos sentimos incómodos y a veces no vemos cómo las cosas, ¿verdad?, cuadran o se ponen de acuerdo a nuestro favor. Y realmente es el favor de Dios que te está abriendo camino y te está cerrando camino también. Y te está diciendo, mira, alíñate a mis planes. ¿Cómo alinearse a los planes? Lo vimos en Esther. Conéctate con Dios, ayuna, ponte en ayuno, ponte en oración. Si hay algo que no entiendes, hay algo que no parece que hace sentido ahora mismo en los planes de tu vida, alíñate con el Espíritu Santo, porque eso va a hacer que tú te posiciones en el lugar correcto, con la mentalidad correcta para hacer lo que Dios te llamó a hacer, según sus planes que son mejores que los tuyos. Yep. O si lo fuéramos a resumir en una oración, como lo dijo la pastora, haz lo que te toca hacer y el favor de Dios vendrá sobre ti. Haz lo que te toca hacer y también vive en santidad. Claro. En santidad. Y eso nos lleva al tercer personaje, ¿verdad? Yes. De este mes, que fue Job. Ay, tenía que decirlo yo otra vez también. 1, 2 y 3. Job. y fue súper chévere porque para las personas que nos sintonizan y tal vez no asisten a la iglesia, esa semana, la semana anterior entre Esther y Job, tuvimos nuestro especial de Pascua, de Easter, y eso se conectó entre 2 semanas. O sea, tuvimos la semana del 17, creo que fue, la tercera semana de abril. La semana del 20 fue el servicio. Y el 27 fue el Job. Y lo conectamos al tema del libro de Job, y durante ese servicio al principio tuvimos como ¿cómo le dicen? No es prólogo, es epílogo. Tuvimos un epílogo acerca del Pentecostés, luego de que Jesús vuelve al cielo, qué pasó con los discípulos, y tuvimos una escena, solamente una escena, pero el pastor la conectó en su manera brutal, como siempre hace. Conectó esa escena del Pentecostés que tuvimos del especial de Easter con el tema de Job. Y yo pienso que eso quedó súper chévere, porque no es tan fácil. Eso no es fácil lograrlo. Para nada. Y dicho sea de paso, si no has visto nuestra producción de Resurrección,
Está en YouTube, vete, conéctate y vela porque fue bien poderosa y eso nos llevó a comenzar a estudiar el libro de Job el último domingo de abril. Y de Job hemos aprendido, verá lo que dice la palabra, que fue un hombre justo, que fue atacado en muchas áreas en su vida, en el área financiera, en el área de la familia, de la salud, de su mente. Él fue atacado en muchas áreas. Y yo te quiero preguntar, ¿te has sentido tú así como si todo se viniera abajo, verdad? Sin explicación, como que todo se alineó para hacerte a ti la guerra. ¿Te has sentido así? Porque así le pasó a Job. Sí, algo que Pastor dijo de Job que yo creo que me voló la mente bien brutal, es que siempre pintamos a Job como bendito, le pasó muchas cosas malas, pero el tipo era millonario, el tipo tenía mucho dinero. Ajá. Y Pastor como que nos enseñó cuánto costaba un buey o las yuntas de los bueyes y nos explicó. Y él decía, mira, era millonario, o cuando él perdió todas sus posesiones, no fue que perdió un carrito, perdió millones y millones. Y yo creo que eso me voló la mente porque vemos que Job era justo, pero también era una persona próspera. Y que el diablo vino a atacarlo, y como decía Sara, lo vino a atacar con una de las cosas, fue con sus propiedades físicas, que es como también el diablo ataca con tu finanzas, con tu quizás trabajo, con el negocio, con lo que sea que esté pasando, el diablo ataca ahí también. Y cuando ataca, aprendimos en el libro de Job, cuál debe ser la respuesta del verdadero hombre y mujer de Dios, ¿verdad? Que esa respuesta no debe ser una respuesta de queja, sino debe ser una respuesta de oración. Sí. Así que hay que preguntarnos, cuando nos llega el ataque, cuando nos llega la necesidad, ¿cuál es nuestra respuesta inmediata? ¿Es quejarnos? Y yo quiero confesar que muchas veces a mí me pasa. Sí. A veces ni siquiera tenemos que decirlo con la boca. A veces nuestros pensamientos, otra cosa más. ¿Pero qué va a hacer? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Y es una constante queja que es nuestra respuesta humana casi siempre inmediata. Ahora, ¿cómo nosotros ahora podemos, entendiendo la historia de Job, aplicar eso? No debemos disciplinarnos nosotros mismos a que nuestra respuesta inmediata debe ser llevarlo en oración primeramente. Algo también que el pastor predicó que me voló la mente, como dijo Diana, es que muchas veces nosotros le damos, suena feo, ¿verdad? No piensen que, ¿verdad? Nos hagan un clip de esto y lo pongan viral. Ya llevas 2, dijiste que rompió la Biblia primero. Pero algo que suena feo es que muchas veces nosotros somos culpables de darle como más poder al diablo del que merece. Sí. Porque le ponemos al diablo al mismo nivel de Dios. Porque sí, vivimos en guerra espiritual, con eso, de eso no hay duda. Pero nadie se compara a Dios. Y nosotros mismos le damos tanto poder al diablo pensando muchas veces que es el diablo que nos tiene, como dicen en Puerto Rico, el guante puesto encima. O algo así. Sí, muchas veces el enemigo ataca nuestra vida. Ese no es no estoy tratando de decir que no. Pero muchas veces lo ponemos en el mismo nivel de Dios. Y Dios, algo que decía el pastor, es que Dios es incomparable. Y a veces hablamos más del diablo que de Dios. A veces decimos tanto, el diablo me está atacando, el diablo me quitó, el diablo me hizo. Y es más lo que decimos diablo con nuestra boca que lo que declaramos, lo que Dios está haciendo en nuestra vida y como Dios se está moviendo. Es importante que entendamos que Satanás no es igual a Dios, no son iguales, no es un duelo entre iguales, sino que Dios siempre gana, Dios tiene poder y Dios es el que tiene la última palabra sobre tu circunstancia. Yo creo que si viviéramos pensando que no hay comparación, viviríamos en plena confianza, porque es como que si tú sabes que Dios ya venció y tú tienes en tu mente, tú estás bien certero de que Dios no tiene lugar, de que Dios siempre gana las batallas, cuando venga la prueba tú la miras como una oportunidad para crecer o para una oportunidad como para adorar, que yo creo que es lo que decía Pastor también, que muchas veces como personas somos agradecidos y alabamos a Dios cuando todo va bien. Y tenemos que tener la disciplina, como decía Sara, de cuando venga el momento malo también dar gracias y adorar al Señor y también reconocer que todo viene del Señor y que las cosas buenas o malas son oportunidades para tú crecer y ya. Para crecer, y también aprendimos que tu dolor anuncia tu victoria. Eso me encantó. Tu dolor no determina el final y no anuncia el final. Solamente anuncia la victoria que está por llegar, que fue como cerró el libro de Job, ¿verdad? Sí. Y es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Nosotros tenemos que saber que cuando viene dificultad es porque ya mismo va a llegar algo mejor. Va a haber una victoria al final. Y es la señal de que Dios está por abrir camino. Y hablando de eso, tú que trabajas con mucha más gente que yo, porque por lo general Sara está mucho más envuelta con personas de la congregación y todo lo demás. Yo vivo en una computadora casi todo el tiempo trabajando y no estoy tan expuesto, pero tú sí. Y te voy a hacer una pregunta, porque yo creo que yo lo he visto entre medio del pueblo latino, pero tú puedes confirmar si es verdad o no.
¿alguna vez tú has visto una persona que lleva perseverando mucho tiempo y perseverando, que quizás está navegando una situación difícil, que tal vez aquí en la iglesia le estemos ayudando, y cuando ya está bien cerca de su victoria, el ataque es más fuerte y siente rendirse? Todos los días, y según hablabas, me acordaba de un caso que estaba atendiendo hoy y uno que atendí ayer, precisamente. Y yo siempre digo que uno tiene que jugarle la astucia al diablo. Porque así como el diablo no es igual a Dios, Dios es mucho mayor, ¿verdad? Quien está con nosotros, que es Dios, es más fuerte que cualquier adversidad y cualquier enemigo y Satanás. Entonces, nosotros tenemos que jugarle la astucia a Satanás porque muchas veces es bien obvio cómo tú estás a punto de una victoria, estás a punto de alcanzar una, ¿verdad? Ver una petición contestada, ver un deseo de tu corazón realizarse. Y nosotros vemos día a día cómo nosotros como humanos nos tendemos a frustrar y nos dan deseos de rendirnos y nos dan deseos de enojarnos y empezar a distraernos con cosas que no tienen sentido porque tu victoria está a punto de llegar y tu victoria está a punto de ser realizada. Y entonces, lo dijiste y me acordé que esta mañana, anoche precisamente estaba hablando con alguien y le decía, miren, ustedes no saben las cosas que se han hablado y cómo todo se está alineando a favor de ustedes y cómo Dios quiere contestar una petición. Y ahora mismo esas personas estaban teniendo una dificultad matrimonial. Y le dije, abran los ojos, jueguen la astucia al diablo. Cuando más fuerte se pongan las cosas, más fuerte tienes que ponerte tú en contra de Satanás, porque es que la victoria está a punto de llegar. Amén. Algo que el pastor enseñó, yo creo que añadiéndole a eso, que él nos enseñaba cómo debemos identificar los ataques del diablo y eso nos ha pasado mucho, servimos juntos y cuando estamos a punto de una victoria, de la nada es como que yo empiezo a chocar mucho con Emanuel es mi esposo por si acaso, y empiezo a chocar y yo he aprendido ya a decir, no es él, no, mi lucha no es contra carne ni sangre y tengo que dejar el orgullo y como decíamos al principio, pensar en la persona que está al lado mío para que no haya división y así mismo el diablo identifica los ataques del diablo. Como decía Sara, cuando estás más cerca de tu victoria, ahí el diablo quiere atacar y yo empiezo a pensar, no es con él la lucha. El diablo quiere hacer algo, el diablo quiere parar algo. Y uno empieza a ponerse a favor del plan de Dios en nuestra vida. Amén. Creo que ya cubrimos los tres. Ya sabemos cómo tener una fe inquebrantable. Otra vez. No. Tenemos que contar otra vez. Pregúntalo otra vez, ya sabemos qué. Así que hoy le hemos dado herramientas que durante el mes de abril hemos estado discutiendo y nuestro pastor Carlos y nuestra pastora Clary nos han enseñado para que podamos tener una fe inquebrantable. Válgame, me salió bien. Redentor 104. Es una emisora en Puerto Rico para el que no sabe. Ya sabes, si viste este video hasta aquí, recuerda darle like. Comenta abajo algo que aprendiste o cómo el Señor te ha bendecido hoy. Dale share, compárteselo a algún familiar o compártelo en tus redes sociales para ayudarnos a alcanzar más personas al igual que a ti. Y recuerda sintonizarnos para el próximo podcast de Inspire aquí con iChurch. Así que gracias a todos por estar aquí hoy. Bendiciones.